Mis estimados, a cada uno de nuestros oyentes queremos enviarles un saludo, darles las gracias por nuevamente darnos apertura en su tiempo, en sus actividades, en su vida personal, para poder juntos meditar en la palabra de nuestro Dios. Y esta noche, más que compartir conocimiento con ustedes, es un recordatorio. Quiero mencionar palabras, fragmentos del comúnmente llamado Salmo del Buen Pastor. Quizá más de uno de ustedes lo conoce, es uno de los salmos más amados de todos los salmos que existen. Para muchos ha sido desde la niñez, consuelo también en la vejez. Algunos otros autores y escritores le han llamado la perla de los salmos. Algunos han dicho que es el salmo del ruiseñor. Sin embargo, también hay quien ha dicho que es el salmo que se conoce como el himno de los mártires. Sin duda alguna, no solo describe a un tierno pastor que guía a un rebaño al descanso y lo alimenta, sino que nos deja una invitación. El salmo termina con una confesión de confianza absoluta en Dios y por eso es que esta noche quiero compartir con ustedes algunos fragmentos del mismo. Si usted tiene su Biblia, quizá lo sabe de memoria, vamos esta noche a meditar un fragmento del Salmo 23. Y es que vivimos en un mundo donde las personas muchas veces solemos perder el rumbo. Hay quien a veces ya no encuentra el sentido y empezamos a buscar muchos caminos, muchas razones de ser, muchos lugares que visitar, muchas actividades por realizar. Sin embargo, el ser humano, por naturaleza, suele perder el sentido incluso de su vida. Algunos no saben por qué vivir o para qué vivir. Sin embargo, quien tiene un por qué vivir o un por qué para vivir es una persona que puede soportar casi cualquier cómo, dijo el autor. El salmo inicia diciendo, Jehová es mi pastor. En la época en la que se escribe este salmo, David, el rey, era un pastor y él era el responsable de la seguridad, de la alimentación, del cuidado de cada una de sus ovejas. Sin embargo, en esa labor que él desarrollaba, se da cuenta que en algún momento como seres humanos nos convertimos en ovejas. En algún momento usted puede pensar en un rebaño, muchas ovejas. Pero la Biblia dice que si nosotros tenemos un pastor y somos ovejas, en primer lugar lo que esta noche quiero decirle es que no estamos solos. Cuando el salmista pensaba en sus ovejas, sin duda alguna, él en la historia bíblica podemos leer que se enfrentaba a osos, que se enfrentaba a leones, por salvaguardar la integridad y la vida de sus ovejas. Así que cuando una de ellas estaba en peligro no había problema porque él como pastor salía a defenderla. Y cuando él escribe este salmo, trata de darle a usted y a mí un mensaje en decir, mira, en este mundo en el que vivimos hay desafíos y hay personajes que van a tratar de destruirte. Pero si tú dejas que Dios sea tu pastor, en primer lugar no vas a estar solo en los momentos de dificultad. Así que como la oveja no está sola, cuando tiene un pastor, esta noche quiero decirle, usted no está solo ni está sola. Este salmo le invita a vivir con un líder. Sin duda alguna, mis estimados, ¿por qué y para qué vivir con un líder? ¿Por qué y para qué un pastor en nuestra vida? Tomando esta analogía del rey David, debo decirle que el pastor normalmente por las mañanas era quien abría el corral, las ovejas salían y entonces el pastor les marcaba a qué lugar se iban a ir ese día para alimentarse, para tener quizá un poco más de seguridad. Muchas veces nos levantamos en la mañana, abrimos los ojos y yo puedo asegurarle que si usted le da esa apertura a Dios para que pueda marcar él el rumbo
de cómo vamos a vivir ese día, de hacia dónde nos vamos a dirigir. Su vida entonces va a tener una conducción. Este salmo dice, deja que Dios te dé un rumbo en la vida. Y es que cuando el ser humano se topa con la consecuencia de muchas de sus decisiones, incluso a veces la vida tiene un propósito. Pues este salmo lo que quiere decir es, mira, quiero recordarte que Dios tiene un propósito para tu vida. Quiero recordarte que Dios tiene un objetivo para tu vida. Y es así, mis estimados, como el salmista hace una analogía y dice, miren, Jehová es mi pastor. Yo como ser humano necesito un guía y permito que Dios sea mi pastor. De ese modo mi vida toma sentido, tiene un objetivo, tiene un propósito y tiene un rumbo. ¿De qué modo eso podría ser para nosotros benéfico, mis estimados? Muchas veces, ojalá y en este momento no lo haga, no lo esté viviendo, pero a veces necesitamos tomar decisiones y ya no sabemos para dónde caminar, ya no sabemos qué decisión tomar, ya no sabemos ni por dónde dirigirnos en todos los ámbitos de nuestra vida. Sin embargo, este salmo nos recuerda que cuando nosotros dejamos a nuestro Dios ser nuestro pastor, Él toma el rumbo de nuestra vida. Y entonces el salmista lo complementa diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. La oveja se preocupaba por dormir, pero cuando abre el corral el pastor, ella no se preocupa porque sabe que el pastor la va a llevar a donde hay alimento. Debo decirles, mis estimados, que este salmo nos recuerda que el Señor satisface nuestras necesidades de ahora, pero también quiere hacerlo en la vida venidera. ¿Cuáles son las necesidades de una oveja normalmente? Bueno, la oveja normalmente solo necesita alimento, necesita agua y necesita protección. Sin embargo, en el paralelismo, el salmista trata de hacernos entender lo siguiente. Mira, si tú dejas que Dios dirija tu vida, todas las necesidades que tengas como ser humano van a ser satisfechas, es decir, las físicas, las sociales, las emocionales y también las espirituales. Quizá en algún momento de nuestra vida nosotros tenemos todo bien en el aspecto espiritual, pero andamos mal en lo emocional. Quizá alguien está bien en lo espiritual, bien en lo emocional, pero anda mal en lo social. Y quizá alguien esté bien en lo social, en lo emocional, en lo espiritual, pero anda mal en lo físico. Bueno, el salmista nos recuerda y dice, deja que el Señor dirija tu vida y todas las necesidades Él las va a suplir. Sin embargo, mis estimados, seguramente en más de una ocasión, cuando tenemos necesidad, buscamos por nuestros propios medios. Esta noche el Salmo nos hace recordar que Dios puede proveer si le dejamos que Él sea nuestro guía. Y entonces el Salmo avanza y dice, en lugares de delicados pastos. La traducción original no habla de delicados. La traducción original habla de un lugar de pastos verdes. Y si usted se va al antiguo mundo, por la región donde estaba David, casi no había pasto. Y el poco pasto que había, pues no era verde. Y el salmista dijo, pero si Dios es mi pastor, no solamente me va a llevar a donde hay pasto abundante, sino también va a ser un pasto verde. ¿Y qué quería ejemplificar el salmista para usted y para mí? Que a los lugares a los que Dios nos lleva, cuando dejamos que Él dirija nuestra vida, son lugares que conllevan prosperidad. Es decir, Él no lleva a la oveja solamente a alimentarse. El salmista trata de hacernos entender que lo llevaría a un lugar donde se podría alimentar de lo mejor, donde podría ayudarlo y donde podría disfrutar lo mejor de este mundo. Debo decirles, mis estimados, que en este mundo estamos de paso. Y muchas veces el sufrimiento llega a nuestra vida, pero el salmista nos recuerda que estando con Dios, entonces el paso por este mundo también se puede disfrutar. Y es que a veces experimentamos dolor porque tratamos de seguir nuestro propio rumbo, nuestro propio criterio. Y el salmista nos recuerda, miren, en este salmo quiero explicarte que tú puedes experimentar lo mejor de este mundo. Muchas veces
A nuestra mente llega también el pensamiento de decir, es que seguir a Dios es perderme de muchas cosas, porque a veces encontramos en la Biblia limitantes y creemos que seguir a Dios es perder toda la bonanza de este mundo. Sin embargo, debo decirle algo, mis estimados, cuando estamos con el Señor, siempre hemos de mejorar como personas. A veces podríamos decir, oye, pero aquel que también está con el Señor como que no mejora. Bueno, si no hay mejoría, quiere decir que la relación no está llevándose de la manera correcta con el Señor. Pero el salmista trata de decirnos que Dios quiere que usted y yo podamos disfrutar nuestra estancia en este mundo. Tal es así que entonces dice el salmista, me hará descansar. Y a veces, mis estimados, cuando hemos trabajado fuertemente, el cuerpo nos dice, hey, necesito un descanso. Y qué eh, plácido es tener un descanso. Sin embargo, en el escrito del Salmo, el salmista está tratando de decirnos, mira, Dios te llevará a espacios de felicidad. Y es que hoy en día podríamos ponerle precio a un pantalón, a un auto, a una casa, incluso al día de salario. Pero qué difícil es alcanzar la felicidad. Pareciera ser algo sencillo y a veces tratamos de ayudar a alguien para que sea feliz y por más que también nos esforzamos, no podemos hacerlo feliz. Mis estimados, el salmista dice, mira, si dejas que Dios guíe tu vida, a tu vida vendrán espacios de felicidad, momentos extraordinarios. ¿En torno a qué o cómo, mis estimados? Cuando el salmista se refiere a este segmento, habla de la familia. Es difícil y es triste escuchar que hay personas que no tienen felicidad en la familia. Dios dice, mira, déjame ser tu líder y puedo propiciar más felicidad para tu familia. En algunos otros casos es en torno a la iglesia. Y es que a veces pareciera ser que la iglesia, que es el lugar donde debiéramos adorar y acercarnos a nuestro Dios, pudiera haber conflictos o dilemas. Bueno, en esta parte Dios dice, mira, déjame hacerte vivir momentos extraordinarios dentro de la iglesia. En esos logros personales que tú también te has propuesto, déjame ser tu guía para que puedas disfrutar y tener momentos extraordinarios. Estás en el trabajo, invítame, yo quiero ser tu líder. Y entonces vendrán momentos extraordinarios. Porque mis estimados, el descanso al cual se refiere el salmista es a un fruto que proviene de la presencia de Dios. Siempre que Dios esté presente en nuestra vida, hay frutos. Y esos frutos son para que los podamos disfrutar. Ahora valdría hacer la pregunta, ¿por qué entonces muchas veces no podemos disfrutar de todo lo que nosotros quisiéramos? Bien valdría analizar hasta dónde dejamos que Dios sea nuestro guía, nuestro pastor, o hasta dónde como ovejas buscamos nuestro propio ritmo, nuestro propio rumbo y nuestro propio criterio. El salmista dice, mira, y no solamente hay un descanso, sino que será junto a aguas de reposo. Y alguien pudiera decir, oye, espera, ¿reposo, descanso? Eso pareciera ser pobreza de vocabulario. Sin embargo, recordemos que el salmo no fue escrito en castellano. Cuando nosotros leemos el hebreo y hay una repetición, entonces lo que está tratando de hacernos entender es un énfasis. Dios insiste con un reposo. Dios, en pocas palabras, insiste en equilibrio, en paz y en tranquilidad. Nada en este mundo, por muy bueno que parezca y por muy longevo que pueda ser, nada en este mundo nos puede brindar estos tres aspectos de equilibrio, tranquilidad y paz. Si a su vida le hace falta equilibrio, si a su vida le hace falta tranquilidad, si a su vida le hace falta paz, esta noche el Salmo 23 nos recuerda, si dejas que Dios sea tu pastor, podrás tener equilibrio, tranquilidad y paz. Pero no puedes ser medio pastor ni tres cuartos de pastor. Debemos dejar que Él sea quien dirija nuestras vidas. Y entonces, mis estimados, llegamos a un momento donde el salmista dice, confortará mi alma. A veces la palabra confortar lo asimilamos como un apapacho. Sin embargo, la palabra original es nefesh.
Y se refiere al ser, al individuo. Es decir, cuando nosotros dejamos que Dios sea nuestro líder, nuestro pastor, Dios logra confortar todo nuestro ser, toda nuestra persona. Muchos de nosotros en lo largo de la vida nos hemos perdido. En esta parte Dios dice, mira, conmigo yo te ayudo a regresar. Muchos otros afrontamos vidas destrozadas. En este fragmento el salmista, inspirado por Dios, dice, mira, Dios quiere restaurar toda tu vida. Algunos quizá hemos caído en un pozo, en algún momento nos hemos encontrado en lo más profundo. Y este fragmento de confortará mi alma nos refiere que Dios quiere rescatarnos de ese pozo. Mis estimados, Dios entiende nuestros problemas. Y esta noche quiero recordarle que Dios quiere ayudarnos a encontrar soluciones, no salidas a nuestros problemas, soluciones. Muchas veces las pésimas decisiones de nuestra vida nos traen de cabeza y nos hacen caer una y otra vez. Imagínese por un momento cuántas ovejas perdidas hay en este mundo si hablamos del ser humano. Pero qué bendiciones que usted y yo tengamos a la mano el Salmo 23 que nos dice, mira, el pastor quiere traerte de vuelta. El pastor quiere traer al redil a esa oveja que eres tú. Déjalo ser tu pastor. Y entonces cuando tomamos esa decisión, dice el salmista, me guiará por sendas de justicia. Dios, mis estimados, nunca nos va a empujar ni a llevar hacia el pecado. Tampoco nos va a llevar a un lugar donde nos hagamos daño o alguien nos haga daño. Dios nos conduce por la justicia, para que podamos dar lo mejor de nosotros y ser mejores personas. Y entonces dice él, por causa de su nombre. Mis estimados, nunca irá Dios en contra de lo que Él es. La Escritura dice que Dios es amor. Y si Dios es amor, Dios no produce el mal. A veces la gente se pregunta, ¿y dónde está Dios en los momentos de dificultad, mis estimados? Él nunca proviene nada que nos pueda hacer daño, de Él no proviene el mal. Simplemente es consecuencia de que no lo dejamos muchas veces ser el pastor de nuestro redil, el pastor de nuestra vida. Y entonces fortalece el salmista diciendo, aunque ande en valle de sombra o de muerte. El mismo Jesús ahí en Juan 16:33 dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Mis estimados, no podemos dejar a un lado y decir, ya no volverá a haber malos momentos, no volverá a haber una vida de desafíos, ni volveremos a tener problemas terribles o ni dejaremos de vivir en la oscuridad. Lo que el salmista nos quiere decir es que estando en el hoyo, en cuestión de finanzas, estando en lo profundo del hoyo, en cuestión del amor, y estando en lo profundo del hoyo, existencialmente, Dios nos puede hacer vencer. Y por eso es que entonces el salmista dice, no temeré mal alguno. Mis estimados, la fe supera temores. Más de 300 veces usted puede tomar su Biblia y encontrará más de 300 veces el fragmento, la declaración, no tengas miedo. Isaías 40:10 nos repite, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque tú estarás conmigo, dice el salmista. Mis estimados, la presencia de Dios cambia todo. La presencia de Dios nos da seguridad, nos da poder y sobre todo nos brinda ayuda. Pero si usted quiere este fragmento de la presencia de Dios, poder cambiar su vida, tener seguridad, tener la ayuda divina, es importante dejar de luchar en esta vida de manera personal a nuestro propio criterio y a nuestro propio pensamiento y darle a Dios esta dirección. Y entonces el salmista dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, porque mis estimados, Dios tiene autoridad, el Señor fortalece. Y entonces yo le diría, no necesita caer usted en desánimo, deje que nuestro Dios pueda guiarle. Por eso Él dice, aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores.
La mesa, mis estimados, es un símbolo de reconciliación. Por eso la Santa Cena, cuando hoy se lleva a cabo un rito de humildad y Santa Cena, sigue siendo un ejemplo de reconciliación entre el ser humano y Dios. Pero cuando anteriormente alguien se sentaba a la mesa, no era necesario decir nada. Automáticamente el pueblo hebreo sabía que si se sentaban dos enemigos y se sentaban dos ofendidos a la mesa, uno le estaba diciendo te perdono y el otro le estaba diciendo perdóname. Y así es el perdón divino. Por eso el salmista dice, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Porque lo que Dios busca es una reconciliación, no solamente con las personas que nos han lastimado, que nos han hecho llorar, que nos han hecho sufrir. La vida de un cristiano no debe tener odio ni debe tener rencor. Por eso Dios dice, mira, déjame ser tu pastor y déjame ayudarte a sacar ese odio, ese rencor, eso que te lastima o quizá en lo que te han lastimado. En el antiguo mundo, las ovejas eran cubiertas en su cabeza con aceite. Y el salmista dice, unges mi cabeza con aceite. El representante simbólico del aceite es el Espíritu Santo. Protegía a las ovejas allá en el Medio Oriente de moscas que les podían hacer daño. Hoy a través de su Espíritu Dios quiere protegerle del mal. Dios quiere librarlo de la tentación, pero por favor nos pide, déjame ser tu pastor. Mi copa está rebosando. Mis estimados, junto a Dios podemos ser felices. La felicidad en este momento, puedo decirles, una decisión. Dios nos puede ayudar a prosperar, a tener un propósito en la vida, a tener prosperidad en todos los ámbitos y entonces con esto una actitud positiva en el fragmento que dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Mis estimados, Dios quiere un cambio en la manera de pensar aún al enfrentar los problemas. Y esto sucede, mis estimados, cuando dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. El salmista tenía la seguridad de que estando en la presencia de Dios, todo era mejor, y estar en la presencia de Dios en el reino de los cielos es algo que no tiene comparativo. Esta noche vuelvo a recordarle que el verdadero hogar que nosotros tenemos no está en esta tierra, pero para llegar a él necesitamos que nuestro Dios sea nuestro pastor. Por eso le invitamos, le exhortamos, le animamos, para que en todas las direcciones, en todas las decisiones, ya no sea usted quien las tome, sino que se deje guiar por el buen pastor. Que el Señor les bendiga.